¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un día, sin más, desaparecieras? Y lo que es aún más escalofriante, ¿qué tal si después de años, aparecieras, pero ya no fueras la misma persona? Amigos, la historia que les traigo hoy es de esas que te ponen la piel chinita y te hacen cuestionar todo. Lo que le pasó a Kevin Freeman es una pesadilla real que te va a volar la cabeza y te mostrará la cara más oscura de la supervivencia. Si esto ya te hizo pensar por un segundo, déjame un like ahora, porque lo que voy a contarte hoy puede cambiar tu perspectiva de la vida. Acompáñame en este viaje alucinante. Prepárense, porque vamos a desenredar un misterio que duró años y que te dejará sin aliento. El 14 de abril de 2014, Kevin Freeman, un joven de apenas 16 años, se adentró en un bosque de Arizona para luego desvanecerse sin dejar rastro. Pasaron 5 largos años. Y cuando la policía de Los Ángeles, en octubre de 2019, encontró a un indigente sucio y desorientado durante una redada en Skid Row, nadie imaginó que se trataba del adolescente desaparecido. Él no recordaba su propio nombre y era incapaz de explicar dónde había estado todo ese tiempo. Pero en este video descubrirás cómo un estudiante ejemplar terminó en el infierno de las calles, a cientos de kilómetros de su hogar. Que disfrutes el video. Algunos nombres y detalles de esta historia han sido modificados por motivos de anonimato y confidencialidad. No todas las fotografías corresponden a la escena real. Aquel 14 de abril de 2014, la mañana en Oak Creek Canyon, Arizona, se presentaba con una calma engañosa. El sol apenas comenzaba a acariciar las imponentes paredes de arenisca roja cuando la camioneta SUV plateada de Mark Freeman se detuvo en un estacionamiento de grava, marcando el inicio del sendero West Fork. Esta zona es famosa por ser de las más pintorescas de la región, con acantilados altísimos cubiertos de pinos y enebros, formando un pasillo natural que atrae a miles de excursionistas anualmente. Sin embargo, ese martes, el estacionamiento lucía casi desierto. Kevin Freeman, de 16 años, bajó del asiento del pasajero. Un muchacho alto y atlético, vestido con una chamarra ligera color caqui y unas botas de senderismo resistentes. Según el testimonio de su padre, que más tarde entregaría a los detectives de la oficina del sheriff del condado de Coconino, su hijo estaba de muy buen humor. Kevin preparaba su proyecto final de geología para la preparatoria y planeaba fotografiar capas específicas de roca sedimentaria que afloraban en las profundidades del cañón. Mark Freeman recordó haberle ofrecido acompañarlo, pero el joven insistió en caminar solo. Argumentó que necesitaba concentrarse en su trabajo y recorrer unos 10 kilómetros a paso ligero. A las 8:00 de la mañana, una cámara de circuito cerrado, instalada en la entrada del área forestal, capturó la última imagen confirmada de Kevin. Se ajusta las correas de su mochila, verifica el bolsillo donde guardaba el mapa y avanza con seguridad por el sendero, perdiéndose entre la sombra de los árboles. Las primeras horas transcurrieron según lo planeado. A las 11:40 se registró el último rastro de la existencia digital del adolescente. Según los datos de facturación que la policía obtuvo al día siguiente, su teléfono se conectó brevemente a una torre celular lejana para enviar un mensaje de texto a su novia, Emily. El mensaje era conciso y, a primera vista, optimista. Encontré el lugar perfecto. Esas fueron las últimas palabras que Kevin envió al mundo exterior. Inmediatamente después de enviar el mensaje, la señal del teléfono se cortó. Expertos técnicos señalaron más tarde en un informe que la desconexión fue instantánea, sin previo agotamiento de la batería o pérdida gradual de red, como si el dispositivo hubiera sido destruido o apagado a la fuerza. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte y Kevin no se comunicaba a la hora acordada, las 6:00 de la tarde, la inquietud de sus padres se transformó rápidamente en pánico. Mark Freeman regresó al estacionamiento, con la esperanza de ver a su hijo, pero solo encontró silencio. Emily, quien recibió el último mensaje, intentó llamar al joven durante toda la noche. El expediente del caso revela que realizó 47 llamadas. Cada una de ellas fue directamente al buzón de voz, lo que solo incrementó la angustia. Su testimonio fue una de las primeras pruebas de que la desaparición no era una fuga planeada ni una broma. La operación de búsqueda comenzó al amanecer del 15 de abril. El líder del equipo de guardabosques, tras evaluar la situación, decidió descartar el rastreo estándar por cuadrantes. El terreno local, compuesto por arenisca roja dura y pedregales, conserva muy mal las huellas.
lo que hacía ineficaces los métodos de búsqueda convencionales. Por ello, se involucró en la operación a un grupo especial de rastreadores profesionales, expertos en el análisis visual de microcambios en el suelo. Simultáneamente, se lanzaron drones equipados con cámaras térmicas de alta resolución, que comenzaron a escanear metódicamente el cañón, dividiéndolo en sectores. El trabajo de los rastreadores arrojó el primer, y también el más inquietante, resultado. A una distancia de 5,5 kilómetros del punto de partida, en la zona donde el sendero oficial apenas es visible, encontraron una secuencia de huellas. Las marcas de la suela coincidían perfectamente con los zapatos de Kevin. Las huellas eran profundas, claras y seguras, lo que indicaba que el joven se movía con calma, sin correr y sin heridas. El grupo siguió su rastro por varios cientos de metros hasta una amplia terraza de piedra plana que sobresalía sobre el lecho de un arroyo seco. Este lugar encajaba con la descripción de una ubicación ideal para fotografiar capas geológicas, pero fue aquí donde la lógica se desvaneció. En medio de la losa de piedra, cubierta por una fina capa de arena y polvo, las huellas simplemente desaparecieron. La última marca clara de su zapato izquierdo parecía como si Kevin hubiera dado un paso y se hubiera desvanecido en el aire. Los rastreadores examinaron meticulosamente cada centímetro de la superficie en un radio de 30 metros. No había marcas de resbalones que indicaran una caída desde el acantilado. Tampoco rocas movidas o ramas rotas que sugirieran una lucha o huida. No se encontraron rastros de otras personas o animales grandes que pudieran haberse cruzado en el camino del joven. El suelo alrededor de la última huella estaba intacto. El informe del rastreador principal describe este momento de forma concisa, pero con una precisión aterradora. Los sujetos dejaron de moverse en el área abierta sin razón física aparente. Las cámaras térmicas funcionaron sin descanso durante 3 días. Los operadores de drones escudriñaban los monitores en busca de cualquier anomalía térmica entre las frías piedras. Sin embargo, las pantallas solo mostraban vacío o, de vez en cuando, algún coyote. Los padres de Kevin, Linda y Mark, vivían de hecho en una base improvisada en el estacionamiento. Los voluntarios recordaban que Linda se sentaba junto a la estación de radio durante horas, escuchando las conversaciones del equipo de búsqueda, con la esperanza de captar alguna palabra sobre objetos encontrados. Pero las ondas solo traían informes de sectores revisados y vacíos. Nadie se atrevía a decirles en voz alta lo que todos los rescatistas experimentados comprendían. En un paisaje así, sin provisiones de agua, las posibilidades de encontrar a una persona con vida se desvanecían con cada hora que pasaba. Mientras tanto, Emily y sus amigos pegaban volantes con la foto de Kevin en el pueblo cercano de Sedona. Ella se negaba rotundamente a creer que él pudiera haberse perdido. En una entrevista con un canal de televisión local, la joven afirmó que él conocía ese bosque mejor que algunos guardabosques. Se había preparado para esa caminata durante semanas, estudiando mapas. No pudo simplemente haber tomado el camino equivocado. Sus palabras sonaban como un veredicto sobre el motor de búsqueda, que se mostraba impotente. El bosque de Arizona continuó en silencio, sin revelar ni al joven ni su mochila, ni la más mínima pista de a dónde pudo haber ido el muchacho en pleno día, en una terraza de piedra abierta. El eco de sus pasos se cortó, dejando solo vacío e interminables preguntas sin respuesta. Octubre de 2019, Skid Row, Los Ángeles. Este es un lugar que la policía local denomina una ciudad dentro de una ciudad, donde las leyes de la civilización se disuelven entre miles de tiendas de campaña, cajas de cartón y desesperación humana. La mañana del 15 de octubre, un equipo conjunto de agentes de la Policía de Los Ángeles y trabajadores de servicios sociales llevó a cabo una redada de saneamiento rutinaria bajo uno de los pasos elevados de concreto de la autopista. El objetivo era verificar la condición de las personas sin hogar, identificar a quienes necesitaban hospitalización inmediata y limpiar el área de acumulaciones de residuos peligrosos. El aire, según los participantes de la redada, estaba denso con el olor a gases de escape, putrefacción y cuerpos sin lavar por mucho tiempo. Un oficial de patrulla, revisando un sector cerca de la Quinta Calle, divisó una figura solitaria sentada en un colchón sucio, junto a la columna de soporte de un puente. Era un joven, aunque resultaba casi imposible determinar su edad real debido a las capas de mugre en su rostro y su cabello enmarañado y largo, colgando en mechones sucios. No respondió a las órdenes de levantarse,
No levantó la vista y parecía ajeno al caos que lo rodeaba. Cuando el oficial se acercó y le tocó el hombro, el tipo solo se encogió y trató de moverse más profundamente en las sombras, balbuceando incoherentemente. Su comportamiento indicaba una profunda desorientación y una condición física crítica. Los oficiales notaron viejas y ásperas cicatrices en las manos del joven, que él apretaba instintivamente contra su pecho. No eran simples rasguños o marcas de inyecciones, sino profundas cicatrices de origen incierto que desfiguraban la piel de sus palmas y antebrazos. No se le encontraron documentos. Cuando se le hicieron preguntas estándar sobre su nombre, fecha de nacimiento o lugar de residencia, no respondió. Su mirada, según el informe del trabajador social, era vidriosa y se dirigía a través de las personas, un signo característico de una estancia prolongada en un estado de conciencia alterada o un trauma mental severo. Debido a los evidentes signos de agotamiento y lesiones cutáneas infecciosas, se decidió trasladarlo al departamento de emergencias más cercano del hospital del distrito. En el hospital, el joven fue registrado como John Doe, un procedimiento estándar para pacientes desconocidos. Mientras los médicos intentaban estabilizar su condición, tratar sus heridas y realizarle pruebas, un forense llegó a la sala para tomar sus huellas dactilares. Era una acción rutinaria, necesaria para cotejar las bases de datos de criminales buscados o personas desaparecidas. El procedimiento tomó unos minutos. El escáner leyó el patrón de las líneas papilares y los datos fueron enviados al Sistema Nacional. El resultado llegó en menos de una hora y provocó un verdadero shock en el detective de turno. El sistema arrojó una coincidencia del 100% con un archivo creado 5 años atrás en otro estado. Las huellas pertenecían a Kevin Freeman, un estudiante de 16 años desaparecido en Arizona, en abril de 2014. La foto de un adolescente sonriente con traje de graduación apareció en la pantalla del monitor, en marcado contraste con el hombre exhausto y destrozado. El detective verificó los datos varias veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Un joven que se creía muerto en un cañón desértico fue encontrado con vida, a 800 kilómetros de donde desapareció, en el corazón de una epidemia de personas sin hogar. La policía de Los Ángeles contactó de inmediato a sus colegas en Arizona, quienes a su vez notificaron a la familia Freeman. Linda Freeman, la madre de Kevin, tomó el siguiente vuelo a California. Según el oficial que la acompañó del aeropuerto al hospital, la mujer se encontraba en un estado de nerviosismo extremo. Solo una pregunta rondaba en su mente. ¿Es realmente él? La esperanza que había alimentado durante 5 años se mezclaba con el miedo a lo que estaba a punto de ver. El momento del encuentro en la habitación del hospital fue una de las escenas más desgarradoras de la historia. Cuando Linda entró, se detuvo en el umbral. Los testigos, una enfermera y un detective, recordaron que la mujer no se abalanzó sobre su hijo con abrazos o gritos de alegría. Lentamente, se llevó una mano a la boca, cubriendo su mudo sollozo, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Frente a ella, estaba sentado un hombre que parecía 10 años mayor de su edad biológica. Kevin estaba extremadamente delgado. Su piel tenía un tono grisáceo y sus dientes estaban dañados, pero lo más aterrador era la mirada en sus ojos. Vacía, indiferente, desprovista de cualquier reconocimiento. Miró a su madre como si fuera parte de una pared blanca del hospital. Un informe médico, elaborado por un equipo de toxicólogos y neurólogos, confirmó los peores temores. El cuerpo de Kevin mostraba signos de exposición prolongada y sistemática a mezclas químicas ilegales agresivas. Los médicos afirmaron que estas sustancias causaron un daño irreparable a su sistema nervioso central. Sus funciones cognitivas estaban gravemente deterioradas. Había perdido la capacidad de pensar coherentemente, sufría lapsos de memoria y no podía recordar los eventos de los últimos años. De hecho, su personalidad había sido borrada. La exposición química cambió la estructura de su cerebro, transformando a un antiguo estudiante excelente y prometedor en una persona con la inteligencia de un niño y las reacciones de una criatura profundamente traumatizada. Los detectives intentaron realizar la primera entrevista en la habitación, pero resultó inútil. Kevin no pudo responder cómo llegó a Los Ángeles, dónde había estado antes o quién le había hecho esto. Su habla era entrecortada, llena de palabras sin sentido. Balbuceaba sobre paredes verdes y se frotaba constantemente las cicatrices de sus brazos como si aún le dolieran.
Se hizo evidente que los 5 años de silencio no habían sido una fuga voluntaria. Alguien o algo lo había estado reteniendo, destruyendo su mente y su cuerpo día tras día. El mismo Kevin que entró al bosque con una cámara y sueños de futuro había desaparecido para siempre, dejando atrás solo este cascarón roto encontrado bajo un puente en Los Ángeles. Ahora, la investigación tenía la tarea de descubrir exactamente qué sucedió en ese abismo de tiempo entre una soleada mañana en Arizona y una noche sucia en Skid Row. La creación de un equipo de investigación conjunto entre el Departamento del Sheriff del Condado de Coconino en Arizona y el Departamento de Policía de Los Ángeles fue un paso sin precedentes para un caso de esta magnitud. A un lado de la mesa se sentaban los detectives que habían rastreado en vano las rocas rojas de Oak Creek Canyon 5 años antes, y al otro lado, los oficiales que encontraron al joven en la jungla de concreto de Skid Row. Su principal tarea era llenar una brecha de media década en la línea de tiempo, pero el testigo clave, el propio Kevin, permanecía encerrado en su propia mente. Los interrogatorios en la habitación del hospital se parecían más a intentos de descifrar delirios que a un procedimiento policial estándar. Según los protocolos guardados por los investigadores, Kevin permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, mirando fijamente un punto en la pared. Cuando hablaba, sus palabras no formaban frases lógicas. No mencionaba a sus padres, la escuela o el día en que bajó del auto en el estacionamiento. En cambio, repetía las mismas frases que los detectives anotaban cuidadosamente, tratando de encontrar al menos algún ancla geográfica o situacional en ellas. Paredes verdes. Susurraba cuando las enfermeras apagaban las luces, y cuando se le preguntaba por las personas a su alrededor, se estremecía y hablaba del hombre con la quemadura. Esta imagen le causaba un terror físico visible. Los monitores registraron un fuerte aumento en su frecuencia cardíaca, y su respiración se volvió superficial y rápida. Los psiquiatras que trabajaron con el joven explicaron a los investigadores que estos recuerdos fragmentados eran probablemente las huellas de las experiencias traumáticas más intensas que el cerebro no pudo desplazar ni siquiera bajo la influencia de fuertes químicos. Sin embargo, ninguna base de datos contenía información sobre un lugar con paredes verdes o un perpetrador con quemaduras características que pudiera vincularse al caso. Al darse cuenta de que era imposible obtener respuestas directas de Kevin, los detectives trasladaron la investigación a las calles. El barrio de Skid Row es un ecosistema cerrado con sus propias reglas y jerarquía. Los oficiales tuvieron que pasar varias semanas entrevistando a residentes de tiendas de campaña y fortificaciones de cartón, mostrándoles una foto del joven que habían encontrado. La mayoría se negaba a hablar o afirmaba no haberlo visto nunca, no queriendo lidiar con la policía. Sin embargo, la persistencia dio sus frutos. Una mujer que había vivido en la zona por más de una década lo reconoció. En su testimonio, grabado en una grabadora, el joven aparecía bajo el nombre de Ari. Ella explicó que este apodo se le quedó porque, en los primeros días de su aparición, balbuceaba una palabra similar a Arizona, pero nadie entendía. Según la mujer, Ari apareció en su calle no hace 5 años, sino mucho después. Ella nombró con confianza el periodo de finales del otoño de 2017. Este testimonio fue el primero en romper la línea única del tiempo. Si apareció en Los Ángeles solo en 2017, significaba que había pasado los primeros 3 años después de su desaparición en otro lugar. Los detectives comenzaron a verificar esta información, reduciendo su búsqueda a los centros de transporte. Otro testigo, un hombre que a menudo pernoctaba cerca de la estación de autobuses Greyhound, confirmó las palabras de la mujer. Recordaba el momento en que apareció el joven porque se distinguía de la multitud de pasajeros comunes y personas sin hogar locales. Según su descripción, el muchacho bajó de un autobús proveniente del este y parecía recién sacado de otro mundo. El testigo señaló un detalle que hizo que los investigadores de Arizona reconsideraran todas sus teorías anteriores. El joven no vestía harapos callejeros, sino ropa de turismo especializada y de alta calidad. La chamarra y los pantalones eran de un segmento caro, diseñados para la supervivencia en la naturaleza, pero estaban sucios, gastados hasta los agujeros y, lo más importante, completamente inadecuados para él. Le quedaban demasiado grandes, colgando de su cuerpo demacrado como un costal, como si se los hubieran quitado a otra persona y se los hubieran puesto a él a toda prisa.
La condición del joven en el momento de su llegada a la estación en 2017 ya era crítica. Un testigo lo describió como un muerto viviente. Ojos vidriosos, coordinación de movimientos deteriorada, total falta de respuesta a los llamados de los transeúntes. No buscaba comida, no pedía dinero, simplemente se sentaba en la acera y permanecía allí durante horas hasta que uno de los lugareños lo llevó a un refugio. Los signos de dependencia química ya eran evidentes. Esto significaba que las sustancias que destruyeron su personalidad comenzaron a ser introducidas en su cuerpo mucho antes de que llegara a Los Ángeles. Esta cronología alteró drásticamente el panorama de la investigación. Anteriormente, se asumía que Kevin pudo haber huido de casa por su cuenta, llegado a California, y poco a poco, caído en el abismo social. Pero los nuevos hechos pintaban un escenario completamente distinto. Entre el 14 de abril de 2014, cuando desapareció en el cañón, y el otoño de 2017, cuando bajó del autobús en Los Ángeles, existía un agujero negro de 3 años. 3 años de los cuales no había rastro digital, ni testigos, ni registros. No estuvo en la calle durante este tiempo. Su ropa que no le quedaba sugería que fue retenido y vestido. Su estado de profunda depresión química indicaba que su voluntad fue quebrantada sistemáticamente. Alguien lo subió a ese autobús. Alguien le compró un boleto de ida para deshacerse de él cuando se volvió innecesario o demasiado problemático. La investigación ya no buscaba la respuesta a cómo sobrevivió en las calles. Ahora, los detectives debían averiguar exactamente dónde estuvo Kevin Freeman físicamente durante los 3 años que sus padres rastrearon los bosques de Arizona, y quién era el hombre con la quemadura. La respuesta no estaba en Los Ángeles, sino de donde había venido ese autobús, de vuelta al este, en el silencio desértico que ocultaba algo mucho más aterrador que una simple desaparición. Entre los objetos incautados a Kevin Freeman durante su hospitalización en Los Ángeles, había uno que estuvo a punto de ser desechado como basura común. Se trataba de una chamarra vieja y sucia que llevaba puesta cuando fue detenido bajo el paso elevado. Era varias tallas más grande, impregnada del olor de la calle y de productos químicos, y a primera vista no tenía ningún valor para la investigación. Sin embargo, el procedimiento exigía un inventario completo de las pertenencias, y fue esta formalidad burocrática la que cambió el curso de todo el caso. Cuando el oficial de turno vaciaba sus bolsillos para redactar el informe, un pequeño objeto cayó sobre la mesa. Un encendedor de plástico barato, de color naranja brillante. Estaba casi vacío, con una grieta en el cuerpo, pero en un costado se distinguía un logotipo medio borrado. La silueta de una bota de vaquero con espuela y la inscripción Z. Rusty Spur. Para la policía de California, el nombre no significaba nada. Una búsqueda en las bases de datos locales de establecimientos con licencia en Los Ángeles y el condado arrojó 0 resultados. No había tal bar o tienda en la ciudad. Los detectives del caso decidieron ampliar su búsqueda. Una revisión del Registro Federal de Negocios reveló solo un establecimiento activo con este nombre y logotipo específicos. El bar Z. Rusty Spur no estaba en California, ni en ningún centro de transporte importante. Operaba en el pequeño pueblo de Cottonwood, Arizona. Cuando los investigadores abrieron el mapa, la sala quedó en un silencio sepulcral. Cottonwood se encuentra a solo 32 kilómetros de Oak Creek Canyon, el mismo lugar donde Kevin Freeman bajó del auto de su padre y desapareció 5 años atrás. Este pequeño trozo de plástico barato, que costaba menos de $1, destrozó por completo la principal teoría de trabajo de la investigación. Hasta ese momento, se creía que el joven pudo haberse perdido, deambulado por la carretera, perdido la memoria debido a la deshidratación o una lesión, y haber llegado a California pidiendo aventón, donde comenzó su caída. Pero la presencia de un encendedor de un bar local en Cottonwood contaba una historia diferente. Cottonwood es un pueblo con tiendas, policía y gente. Si Kevin estuvo allí y compró este objeto, no estaba perdido en el bosque. Estaba entre personas. Pero ¿por qué no llamó a sus padres? ¿Por qué no acudió a la policía? ¿Por qué conservó este objeto durante años, incluso cuando su mente comenzaba a desintegrarse bajo la influencia de los químicos? La respuesta llegó y fue aterradora. El encendedor podría no haberle pertenecido a él. Podría haber sido de alguien que se lo dio o él pudo haberlo tomado del lugar donde estuvo retenido. Este hallazgo obligó a los detectives a retomar el análisis de la ropa,
con la que Kevin, según los testigos, llegó a Los Ángeles en 2017. El testimonio de las personas sin hogar sobre la ropa de turismo de alta calidad pero sucia fue revisado por expertos. Una descripción detallada, proporcionada por uno de los testigos en la estación de autobuses, indicaba que los pantalones tenían rodilleras reforzadas características y la chamarra estaba hecha de una lona áspera. Este no era el tipo de equipo de senderismo que compran los estudiantes para una excursión de un día. Era ropa de trabajo especializada. Expertos de Arizona confirmaron que este tipo de equipo es ampliamente utilizado por trabajadores en granjas remotas, obreros de la construcción en condiciones difíciles, o personas dedicadas a trabajos físicos pesados al aire libre. El hecho de que la ropa le quedara varias tallas grande a Kevin solo confirmó la suposición. Le habían asignado estas prendas. Lo vistieron con lo que tenían a mano para que pudiera trabajar o simplemente subsistir en condiciones muy alejadas de la vida civilizada. La referencia geográfica se cerró. Cottonwood se encuentra muy cerca de los bosques que bordean Oak Creek Canyon. Esto significaba que Kevin Freeman no había viajado por todo el país durante todos esos años. No había estado vagando por el desierto todo ese tiempo. Desde el momento en que desapareció en 2014 hasta que abordó el autobús en 2017, permaneció en un radio de 20 a 30 kilómetros del lugar donde sus padres lo vieron por última vez. La investigación cambió instantáneamente su rumbo. Ahora no buscaban a un secuestrador al azar que se llevó al joven a otro estado el primer día. Buscaban una ubicación, un lugar aislado en Arizona donde la gente usa ropa de trabajo, visita un bar en Cottonwood y tiene la capacidad de retener a una persona durante años sin llamar la atención. El encendedor era la prueba de que Kevin estuvo allí. Estaba vivo, estaba cerca de su casa, pero en un área invisible para drones y equipos de búsqueda. Los detectives de Arizona revisaron los registros de llamadas de emergencia de 2014 a 2017, centrándose en el área de Cottonwood y sus alrededores. Buscaban cualquier informe de personas extrañas en el bosque, campamentos ilegales o áreas privadas cerradas. Lo que antes parecía ruido en las ondas, ahora adquiría un significado siniestro. Las paredes verdes con las que Kevin había soñado en el hospital ya no eran solo una abstracción de una mente enferma. En el contexto de Arizona, donde la mayor parte del paisaje es de piedra roja y pasto seco, las paredes verdes podrían significar algo muy concreto, artificial y cuidadosamente escondido de miradas indiscretas. El encendedor de plástico apuntaba a la puerta detrás de la cual se ocultaba la verdad sobre los años perdidos de Kevin Freeman. Todo lo que quedaba era encontrar esa puerta en el mapa. La información sobre el encendedor del bar That Rusty Spur y el análisis de imágenes satelitales permitieron a los investigadores reducir la búsqueda a un sector de difícil acceso del bosque al noroeste de Cottonwood. Esta área, conocida localmente como Blind Canyon, Cañón Ciego, había permanecido como un punto ciego en los mapas turísticos durante décadas debido a la falta de senderos y el terreno accidentado, plagado de barrancos. En noviembre de 2019, un equipo conjunto de guardabosques del Servicio Forestal, detectives y soldados de fuerzas especiales inició una operación a gran escala para rastrear la zona. Tuvieron que moverse a pie, ya que el uso de vehículos podría alertar a posibles sospechosos. El primer descubrimiento que confirmó la dirección correcta se produjo a 6,5 kilómetros del camino de tierra más cercano. Uno de los guardabosques divisó una tubería de plástico negra, parcialmente cubierta con tierra roja y agujas de pino. Era una línea de irrigación a escala industrial que se extendía cuesta arriba, extrayendo agua de un arroyo de montaña. En un bosque nacional, tales instalaciones solo podían significar una cosa: una gran operación agrícola ilegal se encontraba en algún lugar más adelante. Moviéndose a lo largo de la tubería, el grupo llegó a una meseta oculta en una hondonada natural entre rocas. Lo que vieron explicó los delirios de Kevin sobre las paredes verdes. Una vasta área del bosque había sido convertida en una plantación camuflada. Cientos de metros cuadrados de redes de camuflaje verdes y lonas se extendían entre los troncos de los árboles, creando una cúpula continua, invisible desde el aire. La luz se filtraba a través de esta tela con un tono opaco y pantanoso, tiñendo todo a su alrededor de un verde enfermizo. Esto era lo que el joven había visto durante años: un cielo artificial hecho de plástico. El campamento parecía abandonado.
pero no hacía mucho. Bidones vacíos de fertilizantes químicos agresivos, trozos de mangueras, montones de basura doméstica y ropa vieja yacían en el suelo. La escala de la instalación era impresionante. Plantas ilegales habían sido cultivadas aquí durante años, utilizando la mano de obra de personas que vivían en condiciones inhumanas. Entre la basura, los investigadores encontraron los restos de lugares para dormir, colchones sucios tirados en el suelo bajo toldos. Pero el horror principal no estaba aquí. En la periferia del campamento, en lo profundo de un nicho rocoso, las fuerzas especiales encontraron una estructura que era radicalmente diferente de las tiendas temporales. Era un semisótano excavado en la tierra dura y reforzado con toscas vigas de madera. La entrada no estaba bloqueada por una puerta, sino por una enorme reja de acero soldada con varillas corrugadas y ángulos, que estaba asegurada con un pesado candado desde el exterior. No era un hogar para trabajadores. Era una jaula. Cuando cortaron el candado y el grupo entró, el haz de la linterna iluminó un espacio no mayor de 1.8 x 1.8 metros. Había un piso de tierra, sin ventanas, y un fuerte olor a humedad y excrementos. En la esquina había un montón de trapos que servían de cama. Cerca, cuencos de plástico similares a los utilizados para alimentar animales. Las paredes del semisótano estaban cubiertas con contrachapado que se había oscurecido con el tiempo y la humedad. El forense que examinó la habitación notó arañazos aleatorios en una de las paredes. Al inspeccionar más de cerca, se hizo evidente que no eran arañazos accidentales. Era un calendario primitivo y desesperado. Cientos de líneas verticales agrupadas en series de 5 o 7 cubrían la madera desde el suelo hasta la altura de los ojos. Alguien estaba contando metódicamente los días de su existencia en este pozo. El número de marcas ascendía a miles, indicando años de aislamiento. En la parte inferior de la pared, cerca de la cama, encontraron algo que finalmente conectó este lugar con el caso Freeman. 2 letras latinas estaban grabadas profundamente en la madera, probablemente con un trozo de piedra o metal. K.F. Junto a ellas, otra palabra escrita más pequeña e irregularmente, como si la mano del autor temblara por la debilidad. Ayuda. Los expertos registraron cada centímetro de esta habitación. Los cabellos y micropartículas epiteliales encontrados en el suelo fueron enviados inmediatamente para análisis de ADN. Pero para los detectives parados en ese pozo, ya no cabía duda. Habían encontrado el lugar donde Kevin había pasado sus años perdidos. No era solo una base para cultivar sustancias ilegales. Era un campo de trabajos forzados donde las personas eran convertidas en herramientas, y aquellos que intentaban resistir o escapar eran encerrados en una jaula bajo un cielo de plástico verde. El descubrimiento elevó el caso al nivel de crímenes especialmente graves. Ahora no solo se trataba de secuestro, sino también de esclavitud y tortura sistemática. Aunque el campamento estaba vacío, la basura y los restos de documentos arrojados a toda prisa prometían dar a los investigadores los nombres de quienes construyeron esta prisión en medio del bosque. Tras el descubrimiento del campamento y la celda en Blind Canyon, la investigación obtuvo el contexto necesario para reconstruir los eventos del 14 de abril de 2014. Según los detectives, Kevin Freeman no se perdió ni enloqueció. Su único error fue una curiosidad excesiva y una coincidencia fatal. Moviéndose a lo largo del lecho de un arroyo seco en busca de buenos ángulos para sus estudios geológicos, notó una verdura inusual entre las rocas rojas, una red de camuflaje que el viento había levantado ligeramente por encima del nivel de la maleza. Según la principal versión de la investigación, el joven se acercó demasiado al perímetro de la plantación ilegal. No tuvo tiempo de darse cuenta de lo que había encontrado cuando fue avistado por los guardias de seguridad de la instalación. Eran personas que habían estado cultivando y vendiendo sustancias ilegales a escala industrial durante años y defendían su negocio con armas en mano. Kevin fue capturado al instante. Su teléfono, que había logrado enviar el último mensaje sobre el lugar perfecto, le fue arrebatado y destruido en el acto, destrozado y arrojado a una grieta profunda, donde sus fragmentos nunca fueron encontrados. Usualmente en tales situaciones, los testigos son eliminados. Sin embargo, los perpetradores tomaron otra decisión pragmática y cruel. Necesitaban mano de obra. Una plantación en un área tan remota requería trabajo físico pesado, transportar agua,
cavar nuevas zanjas para riego y labrar la tierra. Era arriesgado usar jornaleros contratados para este propósito, y un joven de 16 años, físicamente fuerte, a quien nadie buscaría en esta área, era un candidato ideal para el papel de esclavo. Junto con el análisis de la ubicación, los expertos forenses trabajaron con rastros encontrados en el campamento abandonado. En uno de los bidones de plástico que yacían cerca de la entrada del semisótano, encontraron una huella palmar parcial, conservada por la grasa. Una búsqueda en la base de datos criminal del estado de Arizona arrojó una coincidencia. La huella pertenecía a Richard Gaines, de 45 años, conocido en los círculos criminales como Skip. El expediente de Gaines contenía numerosos registros de robo, posesión ilegal de armas y venta a pequeña escala de sustancias ilegales, pero el detalle principal que hizo estremecer a los detectives fue su fotografía. La foto de ficha policial, tomada 3 años antes de los hechos, mostraba claramente los efectos de una antigua lesión laboral. Una cicatriz de quemadura química masiva y fea que se extendía desde su oreja izquierda, cruzando la mejilla hasta el cuello. La piel en esta área estaba tensa, de color púrpura y con una característica estructura irregular. Este era el mismo hombre de la quemadura cuya imagen atormentaba a Kevin en sus pesadillas en la habitación del hospital de Los Ángeles. Los detectives descubrieron que Gaines no era solo un ejecutante, sino uno de los supervisores del campamento. Era responsable de la disciplina y el control físico de quienes estaban recluidos en el semisótano. Su brutalidad y apariencia se convirtieron para Kevin en la personificación del miedo, lo que quebró su voluntad incluso antes de que los químicos hicieran efecto. Sin embargo, cuando la policía intentó localizar a Gaines en una persecución, salió a la luz un hecho que causó indignación en la oficina del fiscal de distrito. Richard Gaines ya había llamado la atención de las autoridades en 2017, justo cuando el campamento estaba siendo desmantelado. Fue detenido durante una revisión de un camión en la carretera, en cuya parte trasera encontraron equipo de riego y residuos de fertilizantes. En aquel entonces, 2 años antes, la investigación no pudo vincularlo directamente con la producción o venta de sustancias ilegales a gran escala. El campamento en Blind Canyon aún no había sido descubierto, y Kevin ya había sido llevado a California. No había pruebas directas de la participación de Gaines en el secuestro o la organización de un laboratorio de drogas. Los abogados de Gaines construyeron una defensa basándose en el hecho de que él solo transportaba basura y equipo viejo por encargo, sin conocer su origen. El juez, basándose en la falta de pruebas directas y acuerdos procesales, dictó una sentencia indulgente. Richard Gaines recibió una sentencia suspendida por violar las normas de transporte de carga y por delitos administrativos menores. Fue liberado directamente de la sala del tribunal. El hombre que había mantenido al adolescente en una jaula durante años y arruinado su vida fue liberado, permaneciendo invisible para el sistema de justicia. Este fallo legal permitió a Gaines desaparecer del radar policial y vivir tranquilamente durante 2 años más, hasta que su huella en un bidón de gasolina sucio finalmente reveló la verdadera magnitud de sus crímenes. Ahora que la policía tenía pruebas de secuestro y tortura, su estatus cambió a más buscado. Pero el tiempo se había perdido. Los 3 años que Kevin Freeman pasó en Blind Canyon no fueron solo un encarcelamiento físico. Si lo hubieran mantenido tras las rejas y obligado a trabajar a punta de pistola, habría existido el riesgo de rebelión o intentos de fuga cuando la supervisión se debilitara. Los organizadores del campamento lo entendían perfectamente. Por lo tanto, utilizaron una cadena invisible mucho más confiable que no encadenaba sus manos o pies, sino su cerebro. La verdadera prisión de Kevin era una realidad química creada artificialmente, de la que es imposible escapar, porque ya no entiendes dónde está la salida. Los expertos médicos que posteriormente analizaron los cambios irreversibles en la corteza cerebral de Kevin concluyeron que su adicción no fue un efecto secundario, sino una estrategia bien planeada. No fue simplemente envenenado. Se le inyectaron sistemáticamente mezclas sintéticas pesadas que suprimieron su voluntad, bloquearon su memoria a corto plazo y causaron una profunda apatía. Esta química actuó como un interruptor de personalidad. Bajo su influencia, una persona se convertía en un mecanismo biológico capaz de ejecutar comandos simples: cavar, transportar, cargar, pero incapaz de analizar la situación
o planificar el futuro. El control se ejercía manipulando el acceso a estas sustancias. El esquema era aterradoramente simple y efectivo. Si Kevin trabajaba, recibía comida y medicamentos que le permitían dormir sin dolor ni miedo. Si intentaba resistirse o simplemente caía por fatiga, se le privaba de su dosis. Luego venía el estado de abstinencia, un infierno de dolor físico, convulsiones y alucinaciones que quebraban cualquier vestigio de dignidad humana. Después de unos meses de este régimen, el concepto de escape desapareció de su mente. El único propósito de su existencia era obtener la siguiente dosis de la sustancia que le daba el olvido. Richard Gaines, conocido como Skip, fue quien distribuyó estas dosis, convirtiéndose en la única fuente de alivio del dolor para el joven. Esto creó un vínculo psicológico terrible, conocido como vínculo traumático. La víctima se vuelve dependiente del torturador, no solo física, sino también emocionalmente. La situación cambió en el otoño de 2017. Según información de inteligencia que la investigación conoció más tarde, el campamento estaba amenazado con ser descubierto. Quizás el reconocimiento aéreo del servicio forestal comenzó a volar demasiado cerca o las rutas de suministro cambiaron. La dirección del grupo criminal decidió suspender urgentemente las actividades en esta área. El equipo fue desmantelado, las huellas cubiertas y las estructuras quemadas o enterradas. Solo quedaba un problema por resolver. ¿Qué hacer con la mano de obra? Kevin Freeman era un testigo peligroso. Vio caras, escuchó nombres, conoció ubicaciones. La lógica del mundo criminal dictaba la única salida: la liquidación. Según informantes, fue Richard Gaines quien recibió la orden de eliminar el problema. Se le instruyó que llevara al joven a lo profundo del bosque y se asegurara de que su cuerpo nunca fuera encontrado. Pero en el último momento, el plan cambió. Psicólogos forenses sugieren que Gaines, quien había estado controlando la vida de Kevin durante años, no se atrevió a matarlo directamente. No fue un acto de misericordia o remordimiento. Más bien, fue el miedo a asumir la carga de un trabajo sucio o una renuencia pragmática a mancharse las manos de sangre cuando había una forma más sencilla. Gaines eligió una opción que le daba la oportunidad de deshacerse del testigo sin disparar un tiro. Metió a Kevin, quien se encontraba en un estado de profunda intoxicación química y apenas podía mantenerse en pie, en su camioneta. Condujeron durante varias horas hacia el norte, dejando atrás las paredes verdes del campamento. Kevin no tenía idea de a dónde lo llevaban. Para su mente destrozada, era solo un cambio de escenario en una pesadilla interminable. El punto final de la ruta fue la ciudad de Flagstaff. Gaines llevó al joven a la estación de autobuses, evitando las cámaras de circuito cerrado. Sabía que Kevin no podría decirle nada a nadie. En el estado en que se encontraba, sucio, vistiendo ropa ajena, con sus ojos perdidos en el vacío, parecía simplemente otro loco urbano al que nadie prestaría atención. Gaines compró el boleto en efectivo. El destino no fue elegido al azar. Lo más lejos posible de Arizona, a una gran ciudad donde miles de personas sin nombre desaparecen y aparecen cada día. Los Ángeles, un boleto de ida. Le deslizó el trozo de papel en la mano a Kevin, lo guió hasta el andén y después de asegurarse de que subiera, simplemente se marchó. Para Gaines, esta era la solución al problema. El joven desaparecería en la metrópolis, se perdería entre los indigentes o moriría de una sobredosis en unos pocos días. No lo mató con sus propias manos. Simplemente lo envió en un lento viaje hacia el olvido, creyendo que el bosque y la química ya habían hecho todo el trabajo sucio por él, borrando para siempre el recuerdo de quién era Kevin Freeman. Cuando el autobús de Arizona cruzó la frontera hacia Los Ángeles y llegó a la terminal, no fue un momento de liberación para Kevin Freeman. Fue solo un cambio de escenario en el mismo abismo en el que había caído 3 años antes. Quienes viajaron con él no pudieron recordar su rostro más tarde. Estaba callado, inmóvil, fusionado con el asiento. Cuando las puertas se abrieron, salió al bullicio de la metrópolis, aferrándose al boleto vacío que se había convertido en su único documento. No tenía dinero, ni teléfono y, lo más importante, ninguna memoria de quién era o a dónde iba. Las calles lo recibieron con indiferencia. Las mezclas químicas que habían sido bombeadas a su cuerpo durante los años en el campamento forestal continuaron actuando, incluso sin nuevas dosis, destruyendo los restos de su conciencia a través de la abstinencia y cambios neurológicos irreversibles.
Kevin se dirigió instintivamente hacia el barrio que atrae a todos los rotos y olvidados, Skid Row. Este lugar se convirtió en su nuevo hogar, su nueva prisión verde. Solo que, en lugar de redes de camuflaje en lo alto, ahora había pasos elevados de concreto y smog gris. Aquí finalmente perdió su nombre, convirtiéndose en Ari, un fantasma que deambulaba entre tiendas de campaña, buscando comida en botes de basura y escondiéndose de las patrullas. Los expertos médicos que más tarde estudiaron el historial clínico de Kevin señalaron en sus informes que su cerebro estaba en un estado de niebla constante. Era incapaz de formular una petición de ayuda porque había olvidado lo que era la ayuda. Las personas a su alrededor eran solo sombras, y la realidad se limitaba al perímetro de su refugio de cartón. Durante 2 años, existió en modo de supervivencia hasta que fue encontrado durante la misma redada. Mientras tanto, en Arizona, la justicia cobraba impulso. Las pruebas encontradas en el semisótano de Blind Canyon se convirtieron en el fundamento de uno de los juicios más sonados en la historia del condado. Grabadas en el revestimiento de madera estaban las iniciales KF y la palabra ayuda, lo que no dejó ninguna oportunidad a la defensa. Las pruebas de ADN confirmaron que los rastros biológicos en la jaula pertenecían a Kevin Freeman. Esto permitió a la fiscalía reclasificar el caso. Richard Gaines, conocido como Skip, fue arrestado de nuevo, esta vez sin fianza. La investigación llegó a la punta del iceberg. Gracias al testimonio de informantes y al análisis de los flujos financieros, otros 2 organizadores del negocio ilegal fueron detenidos. Terratenientes que habían estado encubriendo la plantación y proporcionando logística durante años. En el juicio, intentaron culpar a Gaines, llamándolo un ejecutante incontrolado. Pero la naturaleza sistemática del crimen era obvia. No fue una iniciativa solitaria, sino un mecanismo bien coordinado para explotar personas. El juicio duró varios meses. Los padres de Kevin, Linda y Mark, estuvieron presentes en cada audiencia. Los testigos recordaron que se sentaron en la primera fila, tomados de la mano, y miraron a los acusados con una expresión que no contenía odio, solo una fatiga negra e ilimitada. Cuando el fiscal leyó los detalles del cautiverio de Kevin, sobre la jaula, la exposición química, el hambre y el trabajo forzado, la sala quedó en un silencio sepulcral. Incluso los abogados defensores bajaron la mirada. El veredicto fue duro y definitivo. Richard Gaines y 2 organizadores del grupo criminal fueron declarados culpables de secuestro, tráfico de personas, infligir graves daños corporales y organizar la producción ilegal de sustancias prohibidas. Los 3 fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al anunciar el veredicto, el juez calificó sus acciones como la destrucción deliberada del alma humana. Gaines escuchó el veredicto con rostro impasible, sin mostrar signos de remordimiento. Fue enviado a una prisión de máxima seguridad, donde pasará el resto de sus días detrás de las verdaderas rejas que una vez construyó para otros. Pero para la familia Freeman, esta sentencia no fue el fin de la tragedia. Kevin no regresó a casa en el sentido que ellos habían soñado durante todos esos años. Físicamente, fue salvado, pero su personalidad permaneció destrozada para siempre. Ahora se encuentra en una instalación médica especializada y cerrada en Arizona, donde recibe atención las 24 horas. Los médicos dicen que su condición física se ha estabilizado. Ha ganado peso. Las heridas en sus brazos han sanado, convirtiéndose en cicatrices pálidas. Sin embargo, sus funciones cognitivas no han sido restauradas. Kevin apenas habla. Pasa la mayor parte del tiempo en la ventana, mirando las montañas que solía amar fotografiar. Reconoce a sus padres cuando entran, pero este reconocimiento se parece más a la reacción de un niño ante caras familiares que a la de un hijo reencontrándose con su familia. No recuerda la escuela, no recuerda a sus amigos, no recuerda a Emily. Su mundo se ha reducido al tamaño de la sala y la rutina diaria. Mark y Linda lo visitan cada semana. Le leen libros, le cuentan las noticias, le muestran fotos antiguas, con la esperanza de que algún día, aunque sea por un instante, una chispa de comprensión parpadee en sus ojos. Pero la mayoría de las veces, todo lo que obtienen a cambio es una sonrisa tranquila y confusa. La historia de Kevin Freeman es un recordatorio escalofriante de que el peligro en la naturaleza no siempre proviene de los animales o los elementos. A veces, el peor depredador es otro ser humano. El bosque de Arizona no mató su cuerpo. Hizo algo mucho peor.
le arrebató la vida, dejando a sus padres solo con un cascarón, una sombra del joven que bajó de su auto una soleada mañana para tomar algunas fotos y desapareció para siempre en el polvo rojo del cañón. Su boleto fue, en efecto, de ida, pero no a Los Ángeles, sino a la oscuridad de la que ni siquiera los sobrevivientes regresan.